Nuestra mesa de expertos está con nosotros José Manuel de Riva, que es vicepresidente de CEPIME. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También Isabel Araque, que es secretaria confederal de la UGT. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Y Fernando Ruiz Beato, que es abogado, especialista en laboral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La misma pregunta para los tres. ¿Era necesaria esta medida en este momento? Pues para nosotros la verdad es que lo deseable hubiese sido que se hubiese aplicado muchísimo antes. Totalmente necesaria esta medida. Viene a poner el principio del orden, de todo el desorden que trajo, en definitiva, muchas de las cuestiones, muchas de las medidas que trajo la precariedad de la reforma laboral, de las dos reformas laborales en el año 2011 y del año 2012. Para nosotros fundamental, los trabajadores tienen que tener una seguridad de cuál es su jornada laboral. Tienen que saber cuál es el inicio, tienen que saber cuál es el fin. Esto da seguridad a todas las partes. Esto es una cuestión social. La propia ministra lo decía y la estadística también así lo avala. Más de 330 millones de horas extraordinarias al año. La mitad no están computadas, no se pagan. Eso supone del orden de 180.000 empleos de jornada completa al año en este país. Y se han dejado de pagar en el cálculo 2.300 millones de euros a los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. Claro que sí, esto se trata de la salud en el trabajo, se trata de que los trabajadores tienen que saber cuándo termina su jornada laboral y cuándo empiezan las horas extraordinarias. Y en este país, afortunadamente, la regulación de las horas extraordinarias es tasativa. Más de 80 horas no se pueden dar. Si se excede, se tienen que compensar porque el descanso es fundamental, insistimos. Todo esto es una preservación de unos derechos laborales que han estado muy denostados y que han incidido en sobremanera en la precariedad laboral en este país. Fernando. Bueno, Absoluto. Se han tenido 2 meses para la adaptación las empresas. Desde la Unión General de Trabajadores ya el 1 de abril se hizo circular interna con cláusulas de cómo tendría que ser, conforme establece la modificación del artículo 34, con la introducción del nuevo punto, del punto 9, cómo tendría que ser la puesta en marcha de la negociación colectiva, del acuerdo. Para nosotros fundamental, y además así en las jornadas de hoy lo reiterábamos desde la Unión General de Trabajadores en las jornadas que se han tenido hoy en esta mañana. Fundamental. Se tienen que abrir las mesas de negociación de los convenios sectoriales. Lo ideal, que los convenios sectoriales sean los que sirvan de paraguas para el caso de aquellas empresas en las que no existe una representación laboral legal de los trabajadores. En segundo lugar, y Es que si no, pasa muy deprisa el tiempo y después no puede... A nosotros sí que nos ha sorprendido el catastrofismo y el alarmismo con el que determinados sectores están viendo esta cuestión. Vamos a bajar de verdad a lo que realmente hay. La inmensa mayoría de las empresas en este país tienen control de la jornada laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la realidad que hay en este país. Bueno, esa es su opinión como pyme y esa es su opinión. En segundo lugar, que esto en ningún no va a traer, como decías al principio, va a traer mayor conflictividad. No tiene por qué traer mayor conflictividad porque el decreto es clarísimo. Se tiene que bajar a la negociación colectiva y a partir de ahí se establecerán los mecanismos que se tengan que establecer para el registro de la jornada. Un momento. Pero dejamos que acabe Isabel, le doy 20 segundos y voy contigo. Claro que sí. Entonces, en definitiva, esto tiene que tener la normalidad que tiene cualquier reforma que se hace en el derecho laboral y por tanto, y darle cumplimiento. Las empresas que cumplen con la norma no tienen por qué tener ningún tipo de alarmismo ni de temor. nosotros tenemos Actuales, ¿no? De otro tipo de trabajo. La norma tiene que garantizar además la finalidad del mecanismo, tiene que garantizar sobre todo que no sea un mecanismo intrusivo y que no vulnere en ningún momento los derechos fundamentales. La propia la protección de datos en sí tiene los mecanismos necesarios y suficientes para no hacer esa vulneración. A partir de ahí, el teletrabajo es una de las cuestiones que mejor se pueden regular en este país. Si se ha llegado a regular la presencia de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, a partir de ahí no hay una sola empresa que pueda decir que es un hándicap controlar la obligación de controlar el registro diario de la jornada. Pues, hay sectores que realmente, un momento, hay sectores que pueden efectivamente ser más complicados.
y lo bajo y lo digo aquí, el sector del campo, por ejemplo, eso sí que puede tener una regulación mucho más específica. Existen las matrices, porque en el campo, bueno, pues el trabajo es eminentemente manual. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, pues las medidas digitales son cuanto menos inviables, pero sí existen las matrices. Sí existen las matrices donde sí se pueden dejar reguladas y selladas las horas extraordinarias y la cual es el principio y el final de la jornada en el campo. Por tanto, es querer cumplir una norma, porque igual que no hubo ningún problema en poner de inmediato en lo alto de la mesa el cumplimiento de la reforma laboral, que sí vino a poner boca abajo las relaciones laborales en este país de la noche a la mañana. Se pasó de tener la regulación de los convenios sectoriales a estar regulado directamente a través de descuelgues de convenios por los convenios empresariales. Fernando. De la Unión General de Trabajadores, esta guía es del Ministerio, no es de la Unión General de Trabajadores, punto número 1. Nosotros, evidentemente, sí hemos visto deficiencias en la guía. Hay cuestiones que son de puro orden. Y, en segundo lugar, tanto la jornada efectiva de trabajo como la jornada presencial en el centro de trabajo está más que regulada en aquellos convenios donde se da la casuística. Sí. Y, en tercer y último lugar, esa es la importancia de poner un paraguas con los convenios sectoriales, porque son los únicos a través de los que se le puede dar garantía a aquellas pymes, a aquellas empresas donde tan solo hay 10 trabajadores y no hay representación legal de los trabajadores, son las que tienen y deben sentar las pautas mínimas y cuáles son aquellos elementos que sí pueden ser mucho más dificultosos negociar a nivel de empresa o a nivel de convenio provincial. No es la web de